Buenas tardes a todos. Bienvenidos al seminario institucional del día de hoy. Hoy contamos con la presencia de la doctora Marcela Gaitán, que es invitada del doctor Eduardo Morales y bueno, cae dentro de la invitación, no la plática forzosamente en el área de mecatrónica. Por lo tanto, le he pedido al doctor Morales que si puede hacernos favor de presentar a su invitada y una vez que ocurra esto, pues la doctora podrá iniciar su sesión. Gracias por estar con nosotros y ya saben las preguntas al chat, por favor. Doctor Morales, por favor. Sí, muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. La conferencista del seminario, como bien acaba de decir el doctor Salgado, es la doctora Marcela Gaitán, la cual es profesor de la Facultad de Química del Departamento de Posgrado de la Universidad Autónoma de Querétaro. La doctora Gaitán realizó sus estudios de químico en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Coahuila. Realizó la maestría en Ciencia y Tecnología de Alimentos en la misma Universidad Autónoma de Coahuila y realizó sus estudios de doctorado en tecnología avanzada en el CICATA IPN Unidad Querétaro, por lo tanto es egresada de esta institución. La doctora Gaitán es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, tiene reconocimiento perfil deseable de la Secretaría de Educación Pública, además tiene más de 50 artículos publicados en revistas internacionales indexadas, así como diferentes premios en varios concursos y congresos. En esta ocasión, la doctora Gaitán nos impartirá la conferencia titulada Cambios e interpretación en la norma 051 SCFI SSA1 2010 de etiquetado nutrimental. Sin más preámbulo, le cedemos la palabra a la doctora Gaitán. Muchas gracias. Muy buenas tardes, gracias por la presentación. Una disculpa si tenía apagado mi micrófono. Bueno, es un gusto estar nuevamente en casa. Como ya lo mencionó el doctor Morales, yo soy egresada del doctorado en tecnología avanzada de esta institución, por lo tanto es un placer estar hoy con ustedes. Voy a platicar un poco de los cambios que se han planteado en la NOM 051, así como la interpretación que se le da a estos cambios. Creo que se han generado muchos estigmas a través de lo que es estos cambios y a veces se malinterpretan. Entonces vamos a tratar pues de ver por qué se dieron estos cambios y cómo podemos interpretarlos. Bueno, como bien sabemos, uno de los principales problemas que tenemos en nuestro país es el sobrepeso y la obesidad. Esto se ha dado o se ha venido marcando más en los últimos años en nuestro país por un exceso de alimentos procesados, así también por un alto consumo de bebidas azucaradas y una disminución en lo que corresponde a alimentos no procesados como son frutas y hortalizas. Esto, además de la falta de ejercicio, pues ha hecho que aumente de manera significativa las personas con sobrepeso y obesidad, pero no solamente las personas, sino también los niños y adolescentes. Esto implica que si nosotros lo vemos en un futuro, estos niños y adolescentes serán adultos que pueden tener o pueden adquirir enfermedades crónicas no transmisibles, tales como las que se indican en el recuadro. Esto puede ocasionar o va a ocasionar un gasto de salud pública muy importante. Por lo tanto, es que el gobierno federal, a través de las diferentes secretarías, se planteó el hecho de hacer cambios en la normatividad de etiquetados de productos preenvasados. Pero bueno, vamos a entender primero qué es una etiqueta. Desde el punto de vista, nosotros en cualquier objeto que nosotros compremos, ya sea una camisa, un pantalón, una bolsa, pues siempre vamos a tener una etiqueta. Esta etiqueta nos va a dar información que es relacionada con el producto. Entonces, eso es una etiqueta que está definido en la Real Academia. Desde el punto de vista de una etiqueta nutrimental, nosotros vamos a decir que tenemos una etiqueta nutrimental precisamente cuando esta nos dé información relacionada con aspectos nutricionales. Y esta se debe de encontrar en todas los alimentos y bebidas no alcohólicas.
Esto es muy importante que hagamos mención que debe de estar, pero en alimentos que estén empacados. Esta etiqueta pues nos va a servir como guía, únicamente va a servirnos como guía. Pero ¿de dónde viene toda esta normatividad que nosotros pues tenemos? Pues esta normatividad nos va a regir o va a venir desde lo que viene la Constitución Política, que es el máximo órgano que nos va a regir a nosotros como país. Posteriormente de ahí se van a derivar leyes que van a proteger o que van a poder definir en cuestión de metrología, en cuestión de salud, en cuestión de protección al consumidor. A partir de ahí vamos a tener reglamentos también asociados con estos tres temas y finalmente vamos a tener normatividades. Estas normas van a ser acorde a lo que se quiera trabajar. En este caso, nosotros hablamos de la NOM 051, que es de etiquetado nutrimental. Sin embargo, a pesar de que nosotros nos rige la Constitución Política, estas normas deben de estar alineadas con lo que está, con la normatividad a nivel internacional, es decir, en este caso, con el Códex Alimentario. Entonces, esta norma que nos rige en nuestro país o que se ha hecho la propuesta, pues está alineada con este Códex Alimenticio, que es lo que se rige a nivel internacional. Para vigilar el cumplimiento del cumplimiento de esta normatividad, vamos a tener dos instituciones. Una, que es Profeco, que va a ser la encargada de vigilar la parte comercial, y la otra, que va a ser Cofepris, que se va a encargar de vigilar la parte sanitaria, pero además de vigilar que se cumpla con lo estipulado y lo marcado en la NOM 051 para los involucrados o para las personas que tengan que cumplir con ella. Entonces, el objetivo de esta norma, como lo marca tal cual la NOM 051, tiene como objetivo establecer información comercial y sanitaria, o sea, es ambas. Esto que debe contener el etiquetado de un producto preenvasado destinado al consumidor final. O sea, si no va a un consumidor final, no tiene que cumplir con este etiquetado. Muy importante, de fabricación nacional o extranjera. O sea, si alguien quiere comerciar un producto alimenticio dentro de nuestro país, debe de cumplir con esta normatividad, ¿sí? Así como determinar las características de dicha información y establecer un sistema de etiquetado frontal, el cual debe de advertir de forma clara, o sea, debe de ser claro para que todos lo entendamos, pero además veraz. ¿Eso qué implica que sea veraz? Que no induzca al engaño, ¿sí? Ustedes recordarán, hace algunos años hubo un estudio hecho por Profeco sobre atunes, donde estos atunes se estudiaron, creo que eran 50 marcas de atunes, y por lo menos el 40% de las marcas decían que era un atún, pero algunas contenían hasta más del 50% de soya. Eso implica que no nos estaban dando, ¿sí?, la información correcta sobre el producto que se comercializaba. Y esta es muy importante, esta última parte, sobre el contenido de nutrientes críticos e ingredientes que representen un riesgo a la salud, ¿sí?, en un consumo excesivo. Esta última parte es precisamente donde se ha hecho los mayores cambios en el etiquetado nutrimental. Y entonces, ¿para quién no va a aplicar? Bueno, pues si nosotros vamos a la frutería, a la tortillería, a la panadería o a la carnicería que está cerca de nuestra casa, que vende productos a granel, para ellos no aplica esta normatización. Para ellos tendrían que pegarse a lo que marca la NOM 194 en el apartado 9.1. Entonces, vamos a tener dos partes en el etiquetado. Una que va a ser el etiquetado frontal y la otra que va a estar en la parte inversa, que vamos a ver, que es la declaración nutrimental. Entonces, vamos a definir o vamos a ver una etiqueta. Una etiqueta, entonces, está formada pues, por un pedazo de papel, plástico o cualquier material que esté adherido a un producto que se comercialice de manera individual o
en paquetes familiares, ¿sí? Pero recordemos que debe de estar destinado para el consumo final. Esta etiqueta debe de tener el nombre o la denominación del producto. Esto es nuevo, debe de estar paralela a la base de la marca, o sea, nosotros vamos a poner la marca y vamos a poner la denominación. También debemos de tener bien identificada la tabla nutrimental con las especificaciones que posteriormente veremos. Asimismo, vamos a tener el lote y la fecha de caducidad de nuestro producto, la lista de ingredientes, la parte de contenido neto o contenido drenado que tenga nuestro producto y la razón social. Vamos a ver cada uno de ellos de una forma más detallada. En lo que corresponde al nombre o denominación del producto, yo no puedo decir que una sal, ¿sí? Vamos a tener nombres que van a ser por normatividad, o sea, a la sal yo no le puedo decir que es un mineral, no, tengo que nombrarlo como tal, a pesar de que puede ser un mineral, la vamos a decir que es la sal, ¿sí? Y por normatividad, esta sal debe de estar yodada. Entonces, por normatividad, la sal siempre vamos a encontrar que va a ser sal y que debe de estar yodada, ¿sí? Un nombre común, entonces, va a ser un jugo de frutas, donde especifiquemos la marca, pero también esta marca y este nombre debe de estar asociada con la fuente original de la cual viene nuestro producto. No puede ser que nosotros digamos que es un jugo de uva y finalmente no tengamos uva. Entonces, debe de estar asociado con el origen del producto. Otra de las cosas que es muy importante es que ahora, antes se permitía usar, ¿sí? Un producto tipo, o sea, podríamos tener un queso tipo, ¿sí? Panela o un queso tipo manchego o estilo. Ahora, de acuerdo con el nuevo etiquetado nutrimental, ya no podemos decir que es un etiquetado, ya no podemos decir que es tipo sin su fuente original no es leche. Si nosotros tenemos algún producto que sustituya ya la leche, como pueden ser almidones, entonces ahora tenemos que especificar que es un producto imitación queso e identificar qué tipo de queso, ¿sí? Ya no podemos decir es un producto de queso, porque eso implica que es un engaño, o sea, no es una información fidedigna. Entonces, ahora tenemos que especificar que es una imitación de un producto tal, ¿sí? Entonces, esto es muy importante porque antes no se hacía, o sea, decíamos era tipo y pues todo el mundo conocía que pues era un queso. Ahora ya no se puede hacer de esta forma. Otra de las cosas que también cambió es la lista de ingredientes. Ahora debe de iniciar como tal con la palabra ingredientes y debemos hacer mención de ellos en el orden cuantitativo decreciente de masa sobre masa, ¿sí? Entonces, debemos indicar cómo van. Este sería, en este caso, la harina de trigo sería el componente principal y el que está en mayor proporción en nuestro alimento, y la leche descremada en polvo sería el que está en menor proporción. También debemos identificar los azúcares añadidos, es decir, los azúcares que no son propios de nuestro alimento, y además, entre paréntesis, debemos enlistar el nombre con el cual se conoce ese azúcar, ¿sí? Debemos también identificar si tenemos algún otro ingrediente como azúcar y si este contiene o no algún antioxidante o algún aditivo. Además de ello, también debemos nombrar de forma clara los colorantes que son naturales o los colorantes que son artificiales, así también identificarlos con el nombre que comúnmente conocemos. Lo mismo ocurre con los sabores que nosotros tenemos si son naturales o artificiales. Se debe hacer bien la diferenciación entre un sabor que sea natural o que sea artificial. Otra de las cosas que también se incluyó o que se está incluyendo es que debemos enlistar dentro de los ingredientes el agua que no es ligada, es decir,
el agua que nos ayuda o que contribuye a obtener el producto alimenticio al cual nos estemos refiriendo. Dentro también, cuando nosotros tenemos un alimento que es una mezcla de diferentes productos, entonces nuestro componente mayoritario en este caso sería agua, pero nuestro producto es una mezcla de zanahoria, de papas, de raíz de apio y algunos otros vegetales. Entonces, debemos indicar entre paréntesis la porción que corresponde a cada uno de ellos en el envasado final que tenemos. Es decir, cuánto tengo de cada ingrediente, ¿sí? Y esto debe de ser comprobable, ¿sí? Entonces, eso es otro de los cambios que tenemos dentro del etiquetado. Otra cosa que debe de quedar clara es que debemos indicar los ingredientes que nos causen hipersensibilidad, alergia o intolerancia durante el consumo. Para hacer esto, nosotros debemos indicar o se debe indicar con la palabra puede contener huevo, gluten o lactosa, soya y derivados, nueces o frutos secos o cualquier producto que se ha comprobado puede causar intolerancia a un grupo importante de personas. Esto debe de ser, dependiendo de cómo se obtenga estos productos que nos pueden causar esta intolerancia, puede decir, se procesa en equipos donde se elaboran productos que contienen. Es decir, cuando la maquinaria no se destine únicamente para la producción de un solo alimento, sino que puedan quedar trazas de estos productos. O contiene, o también puede contener. En este caso, por ejemplo, si observamos el mismo etiquetado, es si existe la leyenda, puede contener gluten, huevo y mostaza. ¿Sí? Otra de las cosas que es importante es que ahora ninguna empresa va a poder registrar un producto o va a poder obtener una etiqueta nutrimental registrada ante COFEPRIS si el registro fiscal o el domicilio fiscal no está perfectamente identificado en la Secretaría de Hacienda. ¿Esto por qué ocurre o por qué se está haciendo? Bueno, antes se decía, yo estoy ubicado en Tepito, y resulta que alguien iba a buscar esta empresa de Tepito y no la encontraba. Por lo tanto, si ocurría algún problema, pues no había a quien responsabilizar desde este punto de vista. Hoy en día, o con esta nueva norma, debe de quedar claro o se hace una búsqueda para saber qué es el domicilio cofiscal corresponde al encargado o a la empresa que está haciendo el empacado o bien que está distribuyendo en México o comercializando en México el producto alimenticio al cual se refiere. Otra de las cosas que es importante es que que se debe de identificar es el número de lote y la fecha de caducidad o la fecha de consumo preferente. Esto se debe de hacer a través de fecha de caducidad o con las abreviaturas que se tienen a continuación. No se pueden cambiar en caso de que la etiqueta no nos permita componer la frase completa consumo preferente antes de, se deben de usar las abreviaturas de forma que se tenga homologado el vocabulario que se usa dentro del etiquetado frontal. Hay ingredientes, hay algunos de productos alimenticios que no van a requerir que se especifique la fecha de caducidad, tales como el vinagre, gomas de mascar, el azúcar de mesa y la sal. Estos son productos que no requieren de esta fecha de caducidad. Bueno, ahora vamos a ver algo que es parte importante y que creo que es de lo que más controversia ha generado, que es la parte de etiquetado frontal y la parte de declaración nutrimental, ¿sí? Esto es lo que realmente ha llamado mucho la atención, tanto en consumidores como a las empresas que están destinadas al procesamiento de alimentos. Esta normatividad esta norma va a entrar en 3 fases. La primera fase se dio a partir del 1 de octubre del 2020. La segunda fase
va a terminar el 1 de octubre del 2023 y la tercera fase va a entrar el 1 de octubre del 2025. Sin embargo, la primera fase, dentro de la primera fase, pues ya prácticamente está por finalizar y va a iniciar la segunda fase a partir del 1 de abril del 2021. En esta primera fase, lo único que se permitió es que debería de hacerse la declaración de los ingredientes críticos, pero como se sabe que las empresas producen una gran cantidad de etiquetas, pues se permitió que en estas etiquetas solamente se sobrepusiera los octágonos de los ingredientes críticos. Sin embargo, a partir del 1 de abril de 2021, es decir, ya el próximo mes, esto ya no va a ser permitido, ¿sí? Entonces, en esta primera fase, lo que se hizo en la primera fase es que únicamente se van a enunciar con etiquetas, como les decía, si ya se tenía la etiqueta nutrimental, se puede poner o sobreponer un etiquetado donde se va a mencionar exceso de calorías. Esto cuando tengamos un producto sólido o líquido. Si es sólido son 100 gramos de producto, o si es líquido son 100 mililitros de producto. Entonces vamos a colocar un octágono que indique exceso de calorías cuando sea mayor la cantidad de calorías a 275 kilocalorías totales. O bien, cuando sea en líquidos mayor a 70 kilocalorías totales, o bien cuando se tenga un aporte por azúcares libres de más de 10 kilocalorías. Se va a colocar un octágono de exceso de azúcares cuando el 10% de estas kilocalorías provengan precisamente de estos azúcares libres. Exceso de grasas saturadas cuando el 10% del total de la energía, es decir, de estos 275 kilocalorías, provengan de grasas saturadas. Exceso de grasas trans cuando el 1% de esta energía provenga precisamente de estas grasas trans, y exceso de sodio en líquidos cuando tengamos más de 350 miligramos en cada 100 gramos, y en bebidas cuando tengamos más de 45 miligramos en 100 mililitros de este producto. La fase 2 y la fase 3 cada vez van a ser más estrictas, porque en la fase 3, si el alimento tiene un octágono, por ende se deben de analizar todos los nutrientes críticos, es decir, se debe de comprobar la cantidad de calorías, la cantidad de azúcares, la cantidad de grasas saturadas, de grasas trans y de sodio, y demostrar ya con análisis avalados por un laboratorio reconocido que se cumple con la normatividad. Entonces, en lo que corresponde a la declaración nutrimental, que es la parte reversa que ustedes pueden ver en cualquier etiqueta o en cualquier paquete de un alimento, nosotros vamos a tener algo que se va a llamar declaración nutrimental. Antes era la tabla nutrimental, ahora la vamos a conocer como declaración nutrimental. Como ya lo mencioné, esto va a estar dado por 100 gramos o por 100 mililitros. No importa que el paquete que nosotros compramos tenga 30 gramos, tenga 50 gramos, esta declaración nutrimental debe de ser por 100 gramos o por 100 mililitros del producto. Se van a tener marcados con negritas los nutrientes críticos. Los nutrientes críticos nos vamos a referir al contenido energético, grasas saturadas, grasas trans, azúcares añadidos y sodio. Esta tabla creo que sería lo más importante que nosotros siempre debemos de recordar como consumidores. Debemos recordar que los hidratos de carbono nos van a aportar 4 kilocalorías por cada gramo de producto que nosotros consumamos. Las proteínas igualmente, las grasas nos van a aportar 9 kilocalorías. El alcohol, perdón, aquí hay un error, son 7 kilocalorías. Y los polioles que tengamos van a ser también 2 kilocalorías. Es importante también mencionar que dentro de los hidratos de carbono, en esta nueva normatividad, no se incluye la fibra, ¿sí? A pesar de que desde el punto de vista científico, parte de esta fibra pudiera aportarnos una cantidad de calorías, en este nuevo etiquetado no se incluye
dentro del aporte nutrimental que nosotros tengamos. Entonces, los productos que están exentos de incluir estas declaraciones nutrimentales son productos que incluyan un solo ingrediente. Por ejemplo, si nosotros tenemos empaquetados solamente brócolis, pues no se debe de poner este etiquetado. Si tenemos empaquetado solamente aguacate y no tiene nada más, no se tiene por qué hacer este etiquetado nutrimental. En hierbas y especies o mezclas de ellas tampoco se requiere. En infusiones, tés descafeinados o no, instantáneos o solubles, tampoco se requiere este etiquetado. En extractos de café o todo lo que venga de ellos, en agua para consumo humano o mineral y en vinagres. También no se va a incluir cuando la superficie, aunque sea un alimento envasado, pero cuando la superficie inferior de nuestro paquete sea menor a 78 centímetros cuadrados, siempre y cuando se tenga o un número telefónico o una página web donde el consumidor pueda obtener esta información. Entonces, no es que se incluya, simplemente que el paquete no permite tener esta información dentro del etiquetado y por lo tanto debemos de tenerla disponible para que el consumidor pueda consultarla cuando tenga necesidad. Entonces, ¿qué es obligatorio? Que las etiquetas estén en español. No podemos tener etiquetas en otro idioma si se va a comercializar dentro de nuestro país. Debemos de tener ciertas declaraciones, sí podemos tenerlas siempre y cuando se ajusten a la ley de productos orgánicos. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo quiero poner la palabra orgánico, ecológico, biológico, con los prefijos que esto implica, debemos de tener el aval de la ley de productos orgánicos y presentar la COFEPRIS para que podamos nosotros indicarlo dentro de nuestra etiqueta. No se pueden incluir declaraciones de propiedades como prevenir, aliviar, tratar o curar una enfermedad, un trastorno o un estado físico. Antes podíamos poner esto, contiene calcio, ayuda a prevenir tal cosa. Contiene uvas que tiene antioxidantes, por lo tanto ayuda a. Ya no es posible que nosotros podamos hacer ese tipo de declaraciones. Las declaraciones con alguna propiedad condicional que esté sujeta o que esté por declararse con algún ritual o religiosidad debe de estar avalado también por la institución y esto no implica ninguna cuestión de legalidad para COFEPRIS, porque los sellos no los da ellos, sino los da precisamente cada una de las instituciones que cumplan o que se aseguran que cumpla el alimento con ello. Dentro del etiquetado frontal, nosotros vamos a tener dos cosas. Uno, lo que corresponde a sellos y otro que corresponde a leyendas precautorias. En los sellos vamos a tener, y se deben de colocar en este orden, exceso de calorías, exceso de azúcares, exceso de grasas saturadas, exceso de grasas trans o exceso de sodio, y debe de incluirse en la leyenda Secretaría de Salud. Además, vamos a tener leyendas precautorias como contiene edulcorantes, no recomendable para niños. Esto es una de las cosas que más controversia ha generado en la industria de alimentos, porque se dice, o en las industrias que procesan alimentos, porque se dice que esto no fue basado en investigación científica, simplemente fue basado en el hecho de que se dice, o las personas que contribuyeron al desarrollo de esta norma, lo que tomaron como base es que si nosotros desde pequeños a los niños los acostumbramos al sabor dulce, pues conforme ellos vayan creciendo van a preferir esto. Entonces, sin embargo, existen evidencias científicas, pues que algunos edulcorantes sí pueden tener un efecto adverso a la salud y no solamente de los niños, sino también de los adultos. Otra de las leyendas precautorias es contiene cafeína, evitar en niños.
Esto a pesar de que en los tés que pueden, o en el té que puede contener cafeína, no se indica esto, ¿sí? De forma natural no se indica. Si nosotros vamos a comprar unas bolsitas para hacer una infusión de un té de manzanilla, posiblemente tenga cafeína, no se indica, y bueno, esto también ha generado ciertas controversias. Entonces, ¿a qué nos vamos a referir cuando tenemos exceso de azúcares? Bueno, van a ser aquellos a los que se han añadido, van a ser todos aquellos azúcares que se han añadido de forma libre o como ingrediente al alimento. Es decir, que no están presentes de forma natural. Entonces, nosotros podemos tener una pasta o podemos tener un pan donde tenemos los ingredientes, ¿sí? Sin embargo, cuando nosotros vemos el etiquetado, ambas van a tener un etiquetado. El hecho de que la pasta no tenga de manera natural agregados azúcares implica que no va a tener un octágono, ¿sí? Sin embargo, en el caso del pan, porque nosotros agregamos azúcar para producir la fermentación y este pan está empaquetado, no es de la panadería, pues se debe de colocar este octágono, ¿sí? Entonces, esto también es una de las cosas que genera controversia. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, cuando nosotros tenemos este tipo de productos y lo procesamos, al procesarlo vamos a tener ciertos azúcares disponibles, ¿sí? No libres, pero sí disponibles. Otro de los octágonos que también se pone es cuando tenemos grasas trans, que van a ser aquellas grasas que sean animales o vegetales que se han añadido y que han sido parcialmente hidrogenadas, ¿sí? Otro de los octágonos que también va a aparecer es exceso de sodio, cuando nosotros de manera intencional agreguemos sodio, ¿sí? O que se tenga sodio dentro de cualquiera de los ingredientes y rebase la cantidad máxima permitida en 100 gramos o en 100 mililitros de alimento. Entonces, este etiquetado va a tener especificaciones de tamaño, ¿sí? Va a tener especificaciones de forma, se debe de mantener una base o un margen blanco en el contorno del octágono, se debe mantener o se debe de conservar la tipografía que se indica y además, muy importante, se debe de tener la firma de la Secretaría de Salud, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es revisado por expertos de la Secretaría. En caso de que nuestro etiqueta, como ya se mencionó, no cumpla o no tenga los tamaños para poder colocar todo el nombre, pues entonces se debe de respetar el orden de exceso de calorías, exceso de grasas, exceso de azúcares y se debe de colocar con numeraciones que indicarían el exceso de cada uno de los nutrientes de los cuales se consideran como críticos. Entonces, también para tener la parte de leyendas, están especificados los tamaños que deben de cumplir en cada uno de los alimentos, dependiendo también del envase que tenga nuestro producto alimenticio. Entonces, para entender esto, vamos a ver un ejemplo. Tenemos un producto donde tenemos la lista de ingredientes, tenemos la declaración nutrimental misma que estoy colocando en una tabla de este tipo para que sea más fácil entenderla. Tenemos un contenido energético por 100 gramos de este producto que nos va a aportar 472 kilocalorías. No es que sea un envase único o que sea de 100 gramos, sino que puede tener más de esta cantidad. A partir de estos 100 gramos nos va a aportar 4.5 gramos de proteína, nos va a aportar grasas totales, que son 20.5 gramos, de las cuales tenemos 12 gramos de grasas saturadas. Se especifica monoinsaturadas, poliinsaturadas y también vamos a tener grasas trans 200 miligramos. Asimismo, vamos a tener hidratos de carbono, que van a ser 67.4 gramos, azúcares, que son 21.1 gramos, y azúcares añadidos, que son 20.9 gramos. Fibra dietética y sodio.
A partir de ahí, entonces, nosotros vamos a hacer los cálculos. Esto es muy sencillo. En el caso del contenido energético, van a ser 472 kilocalorías por cada 100 gramos. Implica que la NOM nos marca si por cada 100 gramos tenemos más de 275 kilocalorías totales, pues entonces vamos a tener el octágono de exceso de calorías. En el caso de grasas saturadas, pues eso implicaría que nosotros por cada 100 gramos tenemos 12 gramos de estas grasas saturadas. Estas 12 gramos lo multiplicamos por 9, que son el total de kilocalorías que nos aporta cada gramo de grasas saturadas, nos daría un total de 108 kilocalorías. Por lo tanto, si nosotros hacemos una regla de 3, implicaría que de 108 kilocalorías nos aporta 22.8% de las kilocalorías totales. Por lo tanto, rebasa este 10% de la energía total que proviene de grasas saturadas. Por ende, vamos a tener el octágono de exceso de grasas saturadas. Por otro lado, cuando hablamos de azúcares añadidos, en nuestro empaque indica que tenemos 20.9 gramos por cada 100 gramos e implica que nosotros multiplicamos 20.9 por 4 kilocalorías que nos aporta cada gramo de azúcares, implicaría que entonces tenemos 83.6, esto también por una regla de 3, entonces la cantidad de azúcares añadidos nos aportaría 17.7% de la energía total que nos dan 100 gramos del consumo. Esto es mayor a la cantidad de energía que proviene de azúcares libres de este producto, por lo tanto vamos a tener un octágono que nos indique exceso de azúcares. Entonces, ¿cómo quedaría nuestra etiqueta? Y bueno, pues aquí si la tengo que poner, va a quedar exceso de calorías, exceso de grasas saturadas y exceso de azúcares. Esto en un consumo total de 100 gramos, ¿sí? A pesar de que nosotros podamos tener en una caja no solamente 100 gramos, sino una cantidad mayor. Y también estamos indicando dentro de la lista de ingredientes todos aquellos productos que puedan causar sensibilidad durante el consumo. Otra de las cosas es, bueno, en cualquier producto, si ustedes ven cualquier producto o consumo de bebidas azucaradas, si es light, pues se dice que no aporta calorías, eso se debe de demostrar. Además de que se debe de poner la leyenda. Contiene edulcorantes, no recomendable en niños, así también contiene cafeína, evitar en niños. Esto sobre la marca y en la parte frontal visible de nuestro producto. En tanto, por ejemplo, si nosotros tenemos el producto original, además de los sellos que pudiera tener, si es que tiene cafeína, es que también tenemos un exceso de calorías y tenemos un exceso de azúcar. En el caso de que no tengamos edulcorante, este producto sí contiene cafeína, por lo tanto también debemos de poner la leyenda precautoria. Si nosotros tenemos cualquiera de estos octágonos dentro de nuestro producto que vamos a consumir, por lo tanto, entonces, las empresas no pueden incluir ni los gatitos, ni pueden usar las caras de ningún famoso o ninguna persona o nada que esté relacionado, ni ningún animal, llámese osito, llámese tigrito, dentro del etiquetado frontal. Está totalmente prohibido si nosotros tenemos estos octágonos. Entonces, ¿qué conclusiones tenemos? Pues lo que podemos concluir de esta norma o de estos cambios que se han hecho dentro del etiquetado frontal es que el etiquetado ciertamente lo que se pretende es disminuir los índices de obesidad y sobrepeso en nuestro país. Sin embargo, el etiquetado solamente nos va a servir para informar al consumidor. El que toma la decisión final de lo que consume somos cada uno de nosotros. Por lo tanto, es importante que pues dentro de nuestra dieta no solamente incluyamos productos procesados, altamente procesados, sino que consumamos productos de origen natural en cantidades adecuadas, porque recuerden que el veneno
la dosis hacia el veneno, entonces no importa que sean productos naturales, si nosotros lo consumimos en exceso, va a tener el mismo efecto en aumentar, en que se tenga obesidad o sobrepeso, además de que debemos de tener, hacer ejercicio y, por supuesto, descansar bien, no tener alto estrés, que sería parte de lo que va a ayudar a tener una vida saludable. Y por mi parte es todo. Si tienen alguna pregunta, con gusto estoy para servirles. Perfecto. Muchísimas gracias, Marce, por tu presentación. Tenemos el parte del doctor Juan Hurtado. Dice, otra observación que he escuchado es que no se aplica a productos a granel, comida callejera, por ejemplo. ¿Cuál es el criterio en este caso? Exactamente lo que mencionaba, el etiquetado no aplica a productos a granel, y sean callejeros, que pueden ser estas botanas que venden, que tienen una alta cantidad de calorías. No aplica. ¿Por qué? Porque se venden en punto de venta. Entonces, para ellos no aplica. Entonces, ¿por qué? Porque ellos no tienen un registro frente a COFEPRIS de un producto pre-envasado, sino se vende en punto de venta. Eso implicaría que el producto debería de ser fresco. Sin embargo, pues no siempre lo es. Muchas gracias, Marce. Para todos los asistentes, si gustan hacer alguna pregunta, tenemos el chat disponible para que lo puedan hacer. Tenemos una aquí de Amadeo Eduardo. En algunos países está prohibido el glutamato monosódico. ¿Cuál es la opinión de la doctora sobre el uso del glutamato monosódico en nuestro país? Ok, el glutamato monosódico se usa como un intensificador de sabor, ¿sí? Principalmente se usa en países asiáticos, ¿sí? Este glutamato monosódico es un sabor característico de los productos marinos, ¿sí? Es muy, muy característico de ellos. Sin embargo, se ha encontrado precisamente de que el glutamato monosódico puede tener algunos efectos adversos a la salud. Sin embargo, en nuestro país, a pesar de que existe el Códex Alimentario, que es por el cual nosotros nos deberíamos de regir para poder usar cualquier aditivo o cualquier conservador a los alimentos, resulta que nosotros dentro de nuestra normatividad usamos aditivos y conservadores que están prohibidos ya por el Códex Alimentario. Entonces yo creo que esta es una parte que se debe revisar dentro también, no solamente de etiquetado, sino dentro de la parte de aditivos y conservadores permitidos dentro de la industria de alimentos. Entonces yo creo que esto es el inicio. Si bien es cierto, es un cambio que se ha propuesto, creo que todavía hay parte de la normatividad que se debe seguir trabajando. Muchas gracias. Tenemos una siguiente pregunta de Isaías Castro. A la fecha se cuenta con evidencia que derivado del etiquetado haya disminuido el consumo de ciertos productos con exceso que tengan exceso de azúcares o de sodio. Es muy pronto para que en nuestro país tengamos esa información, pues a partir del 1 de abril de este año empieza la segunda fase, entonces todavía no lo podemos tener estas estadísticas. Sin embargo, existen ya países, Perú, Chile, Brasil, Uruguay, Argentina, donde ya se está haciendo uso de este tipo de etiquetado. Y al principio, bueno, como buenos humanos, algunos colegas comentaban que era tal la resistencia que decían, bueno, entre más octágonos implica que el alimento es más sabroso. O sea, más azúcar, más grasa, más sodio, ¿sí? Sin embargo, esto es cuestión de educación. Con el paso de los años sí se ha visto en algunos países que ya tienen tiempo aplicando esta normatividad que sí ha disminuido el consumo de algunos productos. No puedo hablar en cuestión de obesidad, pero sí se ha visto que ha tenido efecto en el consumo de algunos productos.
Este etiquetado de tipo octágono se está haciendo principalmente en países de Latinoamérica. En Europa se está usando otro tipo de etiquetado que es el tipo semáforo, en donde se tiene el color verde, blanco y rojo. Sin embargo, también ha sido mal interpretado, porque cuando vemos un verde es pase, ¿no? O sea, puede usted consumir todo lo que quiera y a veces se malinterpreta. Entonces, bueno, estos datos pues los tendremos en un futuro. Nosotros pensaríamos pues que sí tiene que pasar un tiempo para que realmente podamos ver dentro de estadísticas si realmente tiene un efecto. Muchas gracias. Bien, de Regina Hernández. Las empresas grandes tienen una nueva oportunidad de reformular los productos. ¿Considera que este etiquetado lo fomentará? Por supuesto, creo que la oportunidad no solamente es para las empresas, es para las personas que nos dedicamos a la parte de alimentos. Ahorita esto es una revolución en la industria de alimentos. Las empresas tienen que ofrecer productos que tengan, que sean más sanos, que no tengan un alto aporte de calorías. Esto se está viendo de manera muy, muy importante. Creo que los que estamos en el ramo de la parte de investigación en alimentos lo hemos visto. Las empresas están revolucionando todo para tratar de mejorar las formulaciones que tienen con el fin de disminuir la cantidad de calorías y evitar estos octágonos. ¿Por qué? Porque esto genera, o sea, muchas empresas se han quejado de que afecta la parte de publicidad, la parte de registros. Sin embargo, pues la única forma de evitarlo es precisamente con la reformulación de sus productos. Muchas gracias. Tenemos la de Isabel Hernández. Mencionaba que las etiquetas deberían estar en español. ¿Qué sucede con los productos importados? La persona que importa, el responsable que es responsable de importar estos productos, debe de hacer la traducción, por lo menos de lo que es la declaración nutrimental, así también como la lista de ingredientes. Entonces, no es el responsable no es el del otro país, sino es el encargado de traer ese producto a nuestro país. Entonces, debe de hacer la traducción de la lista de ingredientes y de la tabla de nutrimental, así también como colocar los octágonos correspondientes, en caso de que así sea. Gracias, Mar. De parte de Alejandro Gómez. ¿Cuándo y cómo se realizará una evaluación del impacto en esta norma? Mi pregunta está orientada en ver si las personas siguen las recomendaciones. Gracias por la plática. Nosotros, en nuestro país existe un programa que se llama EnSanud. En este caso, se da un seguimiento a las cuestiones de salud pública y nutricional que existe en nuestro país. Esto se realiza con una periodicidad, con cierta periodicidad. Yo creo que no puedo decir que la próxima evaluación que se haga se va a ver, pensando que hasta el 2033, si mal recuerdo, se va a terminar de cumplir con esta normatividad. Entonces, estaríamos hablando que prácticamente son un poquito más de 10 años, ¿no? Ahora, esto es cuestión de educación. Si ustedes recuerdan, a lo mejor a los más jóvenes no lo van a recordar, pero los que ya tenemos un poquito más de años, bueno, un poquito más de experiencia para que no se oiga tan feo, recordemos cuando empezó a salir esta campaña de el tabaco puede producir, el tabaco te puede causar, el tabaco te puede, ¿no? Y no solamente fue esa campaña, sino que a las empresas se les obligó a poner imágenes donde se mostraban los daños que podía producir, ¿no? Entonces, si ahora vemos la nueva generación, ¿sí? O sea, en el caso, por ejemplo, de mis hijos, yo recuerdo que decían, es que no podemos, los adultos no deben de fumar porque les puede causar. Entonces, esto al final de cuentas es cuestión de educación. Conforme las personas adultas y los niños vayamos entendiendo
el daño que puede ocasionar el comer en exceso algo. Así como es una fuente de nutrientes, también esos nutrientes en exceso nos pueden causar daño. Creo que eso va a permitir ver los resultados que pueda tener este etiquetado. Muchas gracias. De parte de Rubén Cota, quisiera preguntarle, ¿hay algo, ya sea un estudio o una encuesta de la respuesta de la gente ante esta estrategia de informar al consumidor lo que come y hacerlo más consciente? ¿O cuál ha sido el efecto que ha tenido el día de hoy? Todavía no existe una encuesta formal. Existen encuestas informales donde se les ha preguntado a las personas qué opinan, dicen que les parecen bien. Y algo que ha sido importante, ha sido otra de las preguntas que se ha hecho, es que si es más claro el etiquetado nutrimental. Algunas personas dicen que sí, otros dicen que no, otros dicen que nunca han leído una etiqueta nutrimental. Entonces, pues todavía también digo, es muy pronto, estamos hablando, esto se implementó el año pasado. A partir del próximo mes ya entrará de forma obligatoria la segunda fase. Entonces, pues todavía no tenemos ese tipo de encuestas para poder dar respuesta a la pregunta. Muchas gracias. Richard. Sí, buenas tardes, doctora. Diana Elizabeth le comenta, ¿puede compartir un poco más de información acerca del consumo de edulcorantes, sobre todo en niños? Existen ya evidencias científicas que algunos edulcorantes están asociados con el desarrollo de resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina se presenta cuando las personas tienen un consumo excesivo de azúcares, por lo tanto se desarrolla una enfermedad conocida como diabetes. Esto se muestra por la parte de resistencia a la insulina, también, o una mala producción de insulina, depende de qué tipo de diabetes tengamos. Y hay estudios ya científicos que demuestran que el consumir edulcorantes en exceso puede hacer que tengamos resistencia a la insulina. ¿Esto qué quiere decir? Pues que cuando nosotros comamos, esta insulina es la que nos ayuda a absorber de una forma adecuada, por decirlo así, los azúcares, y que estos no queden circulando en torrente sanguíneo. Cuando quedan circulando en torrente sanguíneo, puede ser porque tenemos una deficiencia o porque tenemos resistencia a insulina. Otra de las causas es porque tenemos un alto consumo y esto pues se transforma en grasa, ¿verdad? Por eso tenemos un aumento de peso. Entonces, esto ya existen, de verdad, esto tiene algunos años que se ha estudiado. Si alguien está interesado, puede escribirme. Hay artículos científicos que muestran claramente que estos edulcorantes pueden causar este daño. Por lo tanto, pueden desencadenar este tipo de resistencia, pues problemas relacionados con sobrepeso y obesidad. Muchas gracias, doctor. De José Armando, respecto a lo que es el etiquetado con la leyenda exceso, ¿no sería posible y más conveniente poner una recomendación de ingesta diaria? La modificación precisamente que se hizo a la NOM, la anterior etiquetado, se hacía precisamente énfasis en esto, o sea, se decía, consumo diario recomendado de, ¿no? Estaba asociado a 2,000 kilocalorías, que era lo que una persona más o menos adulta, 70 kilos, era lo que debía consumir. Lo que sí va a estar asociado a esto que mencionas es la cuestión de vitaminas y la cuestión de minerales. Ingesta diaria recomendada de minerales o de vitaminas. Sin embargo, lo que se vio en el anterior etiquetado es que no tenía un efecto, ¿sí? Si se recuerdan, antes teníamos estos recuadros en la parte de abajo de los empaquetados. Eso estaba asociado a una ingesta diaria recomendada
de calorías, de carbohidratos, de grasas, de sodio, y no nos dio resultado. Entonces, por eso ahora se hace o se puso o se recomendó esta parte de exceso, ¿sí? Ahora, recordemos, este exceso es por 100 gramos, ¿sí? O sea, 100 gramos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que aprender a leer una etiqueta. Entonces, lo primero que yo debo de ver es, si yo compro unas botanas, debo de ver cuánto es la cantidad en gramos que tiene esa botana. Por ejemplo, hay bolsas de botanas que tienen 30 gramos, pero los octágonos vienen por el consumo de 100 gramos, ¿sí? Entonces, eso implicaría que si ustedes consumen una bolsa, no están comiendo el total de calorías indicadas como exceso o el total de grasas, ¿sí? Entonces, ahí es donde digo que la dosis hacia el veneno, ¿sí? O sea, si yo me como un paquete de 30 gramos, implicaría que estoy comiendo una tercera parte de las calorías o de las grasas o del sodio, ¿sí? Que vienen indicados en esos octágonos. Entonces, de ahí es donde viene la parte de que aprendamos a leer las etiquetas. Lo primero es, ¿cuánto es cuántos gramos o cuántos mililitros de un producto vienen en un envase, ¿no? Definitivamente, por ejemplo, en un refresco de cola, pues son 600 mililitros, ¿estamos? Y el etiquetado viene por 100 mililitros. Entonces ahí multiplíquenle, si trae los octágonos, lo que venga indicado de kilocalorías, multiplíquenlo por 6, ¿sí? En cambio, si es menos de 100 gramos, pues divídalo entre la cantidad que indique el paquete. Muchas gracias. De Roberto Velázquez. ¿Considera usted que se debería de eliminar el uso de colorantes artificiales en los alimentos ultraprocesados? ¿Es cierto que estos químicos pueden potenciar o favorecer la aparición de ciertos tipos de cáncer? Sí, es cierto que puede desencadenar no solamente, bueno, algunos ya están totalmente prohibidos, inclusive en nuestro país. Sin embargo, se ha hecho uso o se sigue haciendo uso de estos colorantes artificiales con mezcla de colorantes naturales, esto por la estabilidad que tienen durante el almacenamiento. Entonces, la industria de alimentos se ha hecho cambios en esto. Ya antes era únicamente colorantes artificiales, hoy en día hace mezclas, revisen sus etiquetas y van a ver que ya no es solamente rojo, ¿no? Sino es rojo a partir de, y entonces ya especifican, o colorantes artificiales y naturales, y ustedes van a ver, y si pudieran revisar, puede ser un rojo, pero también puede ser que viene de grana, ¿no? Por ejemplo. Entonces, sí es cierto, sí tienen efectos adversos, pero también hay que ver la cantidad que se requiere para que causen esos efectos adversos. Muchas gracias. De parte del doctor Juan Hurtado. Creo que la difusión de la norma falló. Siento que sataniza muchos alimentos empacados, sobre todo porque dejó de lado la frecuencia de consumo. Así es. Además, requiere de otras acciones formativas que no parecen estarse abordando. Totalmente de acuerdo, doctor. Totalmente de acuerdo. Creo que todavía esta NOM es el principio de muchas modificaciones que se deben de hacer. Porque el hecho de que venga o que solamente se estén considerando ingredientes añadidos, no implica que ingredientes naturales no tengan el mismo efecto adverso a la salud. Además que sí, totalmente de acuerdo, un alimento, de un producto, por ejemplo, lo que me mencionaban, un producto que se vende en la calle, que no tiene etiqueta, pero otro que sí tiene etiqueta, pues tiene la misma o más cantidad de estos nutrientes que se están estigmatizando y que precisamente lo que requerimos es educación. Definitivamente lo que requerimos es educación, ¿sí? Requerimos voltear a nuestras raíces y volver a consumir la dieta de los mexicanos, que a veces siempre nos ponen como la dieta mediterránea como ejemplo.
Antes se hablaba que nuestros abuelos o nuestros bisabuelos tenían enfermedades, pero las enfermedades eran gastrointestinales, ¿sí? Era porque no teníamos agua potable, era porque no teníamos, y sí había un poco de desnutrición, pero si vemos, no teníamos obesidad. Eso lo empezamos a tener precisamente cuando nuestra dieta cambia, cuando volteamos a países vecinos y empezamos a copiar el estilo de vida, y entonces eso hace que, que se tengan estos problemas de salud asociados con cuestiones de obesidad y sobrepeso. Totalmente de acuerdo con usted. Muchas gracias. No, La ¿de qué? siguiente, Isaías Castro. ¿A qué se debe la normatividad va enfocada al etiquetado y no se da un paso más encaminado a la venta de productos con un contenido nutrimental adecuado? Sí, como les mencionaba, yo creo que ahorita yo les digo que viene la revolución en la industria de alimentos, ¿sí? Pero no solamente la revolución en la industria de alimentos, sino también viene la parte de educación en casa. O sea, debemos de educarnos. O sea, si ustedes van o como jóvenes, ya están buscando alimentos, o los millennials ya están buscando alimentos mínimamente procesados, alimentos libres de, ¿sí? O sea, libres de gluten, libres de lactosa, libres de azúcar, libres de procesamiento. No precisamente porque todos estos productos sean malos, sino porque ya está otra generación con pensamientos diferentes que está buscando precisamente el hecho de que eduquemos a la población. Sí, totalmente. De acuerdo. Muchas gracias. Una última pregunta. Sí, Sandra Hernández, ¿cuál es su opinión respecto al etiquetado limpio en el caso de los edulcorantes y quitar un octágono de exceso de calorías? Híjole, ahí hay que sopesar esta parte de etiquetado limpio. Se está buscando precisamente eso. Sin embargo, habría que ver qué beneficios tiene el que yo quite un octágono por exceso de calorías o por exceso de azúcares añadidos. Sin embargo, se va a tener que poner una leyenda que indique adicionado con edulcorantes, no apto para consumo de niños. Entonces, ¿qué implica? Si yo conozco el daño que tienen los azúcares añadidos, el consumo de azúcares añadidos en exceso, pero conozco el daño de los edulcorantes que me pueden causar a largo plazo, pues la decisión final la tiene el consumidor, definitivamente. Muchas gracias, maestra. Nada. Doctor Luis Miguel. Sí, pues nuevamente gracias a la doctora Gaitán por esta plática tan ilustrativa e interesante, y también gracias a todos los asistentes a esta reunión, y no me queda más que emplazarlos para la siguiente semana, el próximo martes a las 5 de la tarde. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes, un gusto. Hasta luego. Muchas gracias, Marcela. Hasta luego, que estén muy bien, gusto en saludarlos. Hasta luego. Hasta luego.